Y continuamos entonces y vamos a tener esta primera conferencia del día de hoy, como les decía, con Pablo Coirolo, CEO de Light 47. Es una verdadera personalidad, un pionero en temas relacionados con la tecnología y nos acompaña además desde el comienzo de estos summit allá por el año 2018, en aquel momento presenciales, contando con más de 20 años de experiencia liderando y lanzando proyectos nuevos e innovadores en mercados internacionales, desde startups hasta emprendimientos en empresas multinacionales. En 2014, viviendo en Alemania, descubrió blockchain y Bitcoin en Berlín e inmediatamente Pablo percibió el impacto transformador de estas tecnologías, el impacto que tendrían en realidad en la sociedad. En el 2018 fundó Light 47 en Liechtenstein, una empresa que se dedica a proyectos de blockchain y exchange de criptoactivos. Es miembro del directorio del Crypto Country Association en Liechtenstein, fundador de Crypto Bay Montevideo y posee también un MBA de American University en Washington, D.C. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Dónde te ¿Cómo andan? encontramos hoy? Acá estoy en Zug, Suiza. Bien. No, hemos recién comenzado hacia la nueva normalidad y comienza la apertura, por lo menos acá en Suiza, ¿no? Perfecto. Bueno, por eso para vos son las buenas tardes, para acá por Montevideo, Uruguay, los buenos Es la días. mañana, es verdad. Pero la diferencia horaria no nos impide poder escuchar tu conferencia. Reitero, cómo desarrollar una industria blockchain y cripto efectiva en América Latina. Bienvenido, Pablo, te escuchamos. Excelente. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a Luis, a Alejandro, a Ken, a Nicolás y a Ignacio, porque realmente el realizar una conferencia de este tipo requiere un esfuerzo enorme. Y hacerlo en América Latina es a veces más difícil poder realizarlo. Y realmente el esfuerzo que ellos han hecho, la constancia de, a pesar de todo lo que ha ocurrido con la pandemia, de lograr realizar esta conferencia, realmente les agradezco por siempre invitarme a participar y es un honor estar con ustedes y estar un poco más cerca del Uruguay. Hoy lo que me gustaría hablar es una especie de retrospectiva. Si vemos, han pasado 4 años desde la primera conferencia que tuvimos en Uruguay, Blockchain Summit. Entonces, cuando comencé a hacer esta presentación, comencé a hacer un volver al futuro, mirar hacia atrás un poco. Ahí está la foto de la primera participación que fue en el Club de Golf el 5 de septiembre de 2018 y unos meses más tarde hice una presentación en la conferencia de hackers de Praga, donde qué es lo que hace que sea una jurisdicción amigable a cripto. Entonces lo que me gustaría hacer hoy brevemente es recorrer un poco el camino que ha pasado desde aquel entonces y qué es lo más relevante en términos de qué necesitamos para que la industria realmente avance. Entonces, comenzando un poco, tenemos que analizar primero cómo se han acelerado todos los que tienen que ver con activos digitales. La primera y segunda generación de activos digitales estaban relacionados principalmente a la social media, ¿no? Después, con la introducción de blockchain, con la introducción de las criptomonedas, comenzó a visualizarse un futuro que es el futuro de la economía tokenizada. Y en los últimos 3 días, acá en Crypto Valley, donde yo vivo, hemos estado analizando hacia dónde vamos, cuál es la próxima evolución, hacia dónde estamos yendo. Y fue muy interesante estos 3 días que tuvimos de conferencia de forma presencial, porque se nota claramente la introducción del sistema financiero formal en todo lo que son los criptoactivos. La mayoría de las presentaciones eran presentaciones de fondos de inversión entrando en el espacio de cripto.
Y eso tiene que ver mucho con la evolución que ha tenido acá en Europa, en Suiza, en Liechtenstein, todo el tema regulatorio. Y estamos viendo que estamos yendo hacia un futuro donde tenemos una especie de twin digital, no solamente en los aspectos económicos, sino en todos los aspectos de la vida. Y esta aceleración se está dando de forma exponencial. Entonces, para tener una idea dónde estamos hoy, el mundo de los tokens hoy representa 2.2 trillones de dólares. Existen más de 11.000 criptomonedas, 405 exchanges. Y lo que hemos visto es una evolución de estos tokens a ser clasificados de acuerdo a su funcionalidad. Algunos son utilizados por los exchanges y eso ha desarrollado todo lo que ha sido el mundo DeFi. Los otros son utilitarios. Hay otros que trabajan con contratos inteligentes. Bitcoin como una reserva de valor. Los famosos NFTs, que permite tener tokens que son fungibles y ahora podemos vender arte y todo tipo de activos. Pero lo más interesante de esto es que el mundo de los tokens, que hace muy poco, una década que ha comenzado, hoy representa en valor más que el Producto Bruto Interno de Brasil, que es la octava economía del mundo. Entonces, lo que vemos acá es que la evolución en términos del valor que está acumulando esta industria ha sido exponencial. Y según todo lo que hemos estado discutiendo, la entrada de los inversores institucionales va a hacer que solamente se acelere este proceso. Para ver un poco cómo evolucionamos en términos de el ecosistema de Crypto Valley acá en Suiza y en Liechtenstein. Yo llegué a Suiza en el 2016. Había relativamente pocas empresas, había 50 empresas aproximadamente en el ecosistema que se habían instalado en Suiza por temas fiscales, pero también por temas regulatorios. Y aquí lo que comenzó a hacer es un crecimiento exponencial, donde hoy tenemos más de 900 empresas instaladas en Crypto Valley. El gobierno ha evolucionado con una legislación completa sobre la regulación de los criptoactivos. Dieron la primera licencia en el 2019 a bancos que entran en el entorno de criptoactivos. Y lo que estamos viendo es que en otras jurisdicciones que son amigables a las cripto y blockchain, por ejemplo en Dubái, que recién está comenzando, en este primer año que ellos están trabajando en el desarrollo de lo que es el ecosistema de cripto y de blockchain, ya se han registrado 900 empresas. Entonces, esta evolución es altamente exponencial. En términos de cómo se ha desarrollado la industria, ha evolucionado esta industria en las distintas capas y funciones de manejo de los criptoactivos. Desde proveer custodia, proveer la parte de brokerage, manejo de todos estos activos digitales, y en cada una de estas áreas se ha generado un sinnúmero de empresas que trabajan para brindar estos servicios. Y esto es lo que ha generado también un boom en términos de la cantidad de talento que está viniendo para Suiza para trabajar en el área de criptoactivos. Ahora, si analizamos lo que está pasando en el mercado de la tokenización de activos, vemos que la previsión para el año 2024 es que casi el 7% del Producto Bruto Interno Europeo va a estar tokenizado. Inclusive los tokens van a representar los tokens
que representan acciones, activos digitales, van a representar más que las criptomonedas. Ahora, esto es una charla sobre qué está pasando en América Latina, cómo está evolucionando América Latina. Y lo primero que tenemos que ver es la situación normativa de América Latina. Para eso, el año pasado, el BID realizó un estudio de 20 países sobre la normativa en términos de aplicación de blockchain y de criptomonedas. Y creo que de aquí, una de las cosas más interesantes que han salido es que si bien de los 20 países, solamente 3 países tienen normativa aplicable sobre blockchain, los 20 países en su totalidad tienen normativa aplicable sobre firma digital. Que esto es un proceso en la transformación digital que llega hasta la evolución de lo que son los criptoactivos. Finalmente, los 20 países reconocen a los contratos inteligentes como contratos. Entonces, si bien lo que vemos acá es que en términos de blockchain no existe una normativa, sí existe el terreno fértil para poder rápidamente desarrollarlo. Si miramos ahora en términos de criptomonedas, lo que encontramos es que hay 8 países que tienen una normativa aplicable a criptomonedas. Algunos prohibiéndolos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia. Y como bien han escuchado, El Salvador ha sido el primer país en lanzar una legislación que convierte a Bitcoin, concretamente, en una moneda de curso legal. Y ahí es donde hemos visto que ha sido una especie de explosión normativa con el comienzo de lo que ha realizado El Salvador. Pero sin embargo, hay 14 de esos 20 países que consideran a las criptomonedas desarrolladas en moneda local como dinero electrónico. ¿Qué significa todo esto? Lo que significa todo esto es que si bien no existe normativa en la mayoría de los países de América Latina, existe el terreno fértil para poder rápidamente avanzar. Ahora, si bien existe el terreno fértil, la conclusión de ese informe del informe del BID es que todavía no se encuentran las condiciones normativas para llevar adelante proyectos. Entonces, creo que acá estamos en lo que dicen los americanos, en a crossroads, en una evolución de caminos donde tenemos que decidir hacia dónde vamos y la velocidad con que vamos a avanzar en América Latina. Existe absolutamente toda la base para poder desarrollar. Si colaboramos en términos normativos con otros países que ya han desarrollado todo el proceso normativo, que han evolucionado en ese proceso normativo, creo que rápidamente podemos hacer lo mismo que ocurrió con la telefonía celular. Hacer el salto hacia el avance de toda esta tecnología en América Latina. En términos de aceleración normativa, lo que hemos visto, El Salvador, Paraguay y recientemente Uruguay, que está con el proyecto de ley para regular los criptoactivos. Yo creo que en todos estos países lo que ha ocurrido es este inicio de tratar de ir hacia una nueva normativa y un nuevo inicio de la industria. Como hemos visto, la posibilidad económica, el desarrollo que ha generado en Europa, en Suiza,
todo este desarrollo de criptoactivos ha generado trillones de dólares de ingresos. América Latina ha captado muy poco de eso. Y creo que este es el momento de poder avanzar. ¿Qué es lo que necesitamos principalmente para poder avanzar en esto? Nuestro principal problema es la falta de claridad. Necesitamos apoyo de los gobiernos para tener mayor claridad para poder desarrollar empresas y desarrollar soluciones en esta área. Y finalmente, cuando vemos qué condiciones son las condiciones mínimas que necesitamos para que desarrolle de una forma efectiva la industria de las criptomonedas y de blockchains, la base de esa pirámide son las normas legales y fiscales claras. Porque hay que pensar también en las normas fiscales. En muchos países se han adoptado normas fiscales que lo que ha hecho es parar el desarrollo de la industria. Entonces, cuando estamos pensando en las normas legales, también tenemos que estar pensando en las normas fiscales. La otra base que hemos encontrado en todos los países es que necesitamos un regulador proactivo, un regulador informado y conectado con otros reguladores del mundo, que compartan experiencias, que vean los modelos de negocio, que vean los éxitos y los fracasos, porque solo así vamos a poder avanzar y realmente desarrollar la industria. La otra etapa es ecosistemas vibrantes. El ecosistema de Uruguay se ha desarrollado, está constantemente luchando para tratar de encontrar oportunidades, y en Uruguay tenemos el caso de que existe mucho talento, pero ese talento se está yendo a distintas partes. Ese es uno de los principales problemas que estamos viendo, por ejemplo, en Dubái, es cómo atraer ese talento hacia Dubái. El talento del área de blockchain, de cripto, es muy limitado. Necesitamos poder trabajar en conjunto para desarrollar más talento. En las universidades, trabajar con los jóvenes para poder desarrollar ese talento y esa capacidad para desarrollar la industria. Y finalmente necesitamos, sí, un sistema financiero alineado. Un sistema financiero que le abra cuentas bancarias a la industria de blockchain y de cripto, que puedan procesar a través del sistema financiero. Con esos elementos podemos realmente transformarnos en un país que es criptoamigable, desarrolla blockchain y poder obtener parte de los beneficios que toda esta industria ha desarrollado para América Latina. Mi último mensaje es: todavía estamos a tiempo. Han pasado 4 años, la industria se ha valorizado y todavía estamos a tiempo. Yo creo que ahora es el momento de apretar el acelerador, definir, dar certeza legal y fiscal a las empresas, y vamos a ver que esta industria tiene todo el potencial para desarrollarse, y en Uruguay en particular, de convertirse, como hace 4 años lo dije en la primera conferencia, en un centro y un polo de desarrollo de blockchain y criptoactivos. Así que bueno, muchas gracias, le agradezco su tiempo y ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer tenerte por aquí entonces y recibirte a la distancia, de manga corta además, nosotros acá esperando la primavera con ansias. Nosotros estamos con el calorcito. Sí, sí, se nota y todavía. Se ve y se disfruta por lo menos acá a la distancia. Muchísimas gracias, un placer tenerte por acá. Gracias igualmente. Que la pases muy bien. Bueno, Pablo Coirolo entonces desde Suiza con la primera conferencia de esta mañana.